¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en nuestro espacio de psicología hemos preparado un programa deportivo, aunque parezca que no. Seguro que muchos de ustedes han escuchado la siguiente frase: el músculo más importante es la mente, o como que la capacidad de sacrificio, la motivación en el deporte. Bueno, pues en todo esto tiene mucho que decir la psicología, y esta figura de este profesional existe en muchas áreas y también en el deporte. Catalina, es así, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hoy queremos analizar este tema quizás muy poco habitual, ¿no? No se suele hablar del psicólogo en el tema del deporte así como con mucha frecuencia, ¿no? No se suele hablar básicamente porque es un profesional que está siempre a la sombra. Evidentemente los grandes protagonistas son los hombres y mujeres que protagonizan luego los éxitos y los logros en el ámbito deportivo. Sí que es cierto que en determinados deportes también tiene visibilidad el entrenador o la entrenadora, ese preparador físico que todos conocemos, si el seleccionador nacional, el entrenador de tal equipo, de tal otro, pero dentro de toda la plantilla pues hay muchos profesionales, los fisios que no conocemos, pues los utilleros en muchos deportes y por supuesto también los profesionales de la psicología, que en muchos casos, como decía, son una pieza clave. ¿Por qué podemos decir que es importante, así en líneas generales, la psicología en algo como que es el deporte, tan de evasión, tan divertido? Bien, el deporte lo entendemos como algo de evasión o divertido, luego veremos que hay diferentes ámbitos y diferentes niveles incluso. Podríamos decir que, como tú antes apuntabas, cuando hablamos de rendimiento deportivo, casi en muchos casos el deporte se plantea como un reto personal. Normalmente cuando alguien parte de cero y empieza a hacer ejercicio, tiene alguna meta, algún objetivo, alguna intención, y a través de la práctica deportiva pues va a ir acercándose a ese logro y a ese reto, ¿no? Si partimos de esa base, diríamos que de entrada queremos llegar a algo que no estamos siendo capaces de hacer en un momento presente y por lo tanto vamos a esforzarnos, a veces incluso vamos a ponernos un poco al límite, ¿no? de lo que son nuestras posibilidades. Y ahí la confianza, la autoestima, lo que cada cual cree en sí mismo o en sí misma va a ser fundamental para poder acercarse y lograr esos objetivos. Porque lo decía justo esa frase, por si la podemos analizar de tu mano, el músculo más importante es la mente. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, quizá muchas veces hemos escuchado que lo importante es lo que alguien cree que puede hacer y no solamente lo que las condiciones físicas dicen teóricamente que se puede hacer, ¿no? Seguramente a todas las personas nos ha sucedido alguna vez que hemos reaccionado en alguna situación difícil de una manera que no esperábamos que éramos capaces de reaccionar, ¿no? De una forma más valiente, más atrevida, de una forma incluso yendo un poco más allá de los límites preestablecidos. Entonces, en ese sentido, quizá tiene mucho que ver el que lo que queremos hacer, poco a poco, nuestra mente es la que dirige, podríamos explicarlo así, nuestra mente viene a ser como la gran centralita, que es la que va dirigiendo y va propiciando que el resto del organismo vaya poniéndose en funcionamiento en las diferentes partes de nuestro organismo para llegar a ese punto al que queremos llegar, ¿no? Frases del tipo, pues lo que crees, creas, que esa igual la habremos leído en redes sociales, el querer es poder. Tampoco tenemos que pensar que eso es 100% así, porque ahí nos engañaríamos, ¿no? Pero la convicción, la creencia, la actitud, la motivación, la predisposición mental que podamos tener frente a algo va a ser un tanto por ciento muy importante para después poder llegar al logro de unas metas o de otras. Vale, en eso es donde entra el papel del psicólogo, la psicóloga que nos puede ayudar. ¿Qué función podemos decir que cumple como tal? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, pues las funciones son varias. Normalmente, en primer lugar, la forma de trabajar de cualquier profesional de la psicología suele ser empezando por una evaluación o en otros ámbitos lo que conocemos también como un diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre tenemos que saber cuál es el punto de partida, a partir de ahí, pues hacer una planificación, una intervención para ver de qué manera, cuál va a ser el plan de acción a seguir
para ese cumplimiento de objetivos, ¿no? Los objetivos habitualmente los pone, pues en este caso, el deportista o la deportista. La función del psicólogo también va a ser intentar adecuar los tiempos, porque no nos olvidemos que a veces hay personas que quieren lograr grandes cambios y grandes metas, a lo mejor en poco tiempo. Los seres humanos no siempre somos del todo realistas, ¿no? Como dicen eso de que soñar es gratis, pues a veces ahí nos lanzamos y yo quiero hacer esto y en tanto tiempo, ¿no? Pues el profesional de la psicología también será el que de alguna manera ayude a definir, a hacer una planificación, una programación adecuada. Y también el papel del psicólogo en el ámbito deportivo puede tener que ver con la formación, la educación y con la investigación. O sea, tendríamos todos esos ámbitos, el de la evaluación, el de la planificación, programación o intervención, que decíamos, esa parte de formación y educación, y también la investigación como principales ámbitos donde podemos desarrollar nuestra labor. Desde casa alguien nos ve y dice, yo me quiero proponer hacer una maratón en un año, 2, no sé. Acude al psicólogo, a la psicóloga. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo comenzaría? ¿En qué parte nos centraríamos? Bien, uno de los detalles que es interesante tener en cuenta, el psicólogo, el profesional de la psicología en el ámbito deportivo es uno de los ámbitos, no el único, pero donde es muy importante el trabajo conjunto. Es decir, el psicólogo del ámbito deportivo suele trabajar conjuntamente con otros profesionales, porque de entrada cualquier psicólogo, cualquier psicóloga, pues por ejemplo, no tiene por qué, aunque sea un psicólogo, una psicóloga deportiva, no tiene por qué saber si un año, en el ejemplo que estamos utilizando, es suficiente, es demasiado, es un periodo excesivamente corto, con lo cual sería interesante tener en cuenta que esa figura profesional de la psicología en este ámbito suele trabajar conjuntamente con otros profesionales. Ahí haría falta, pues evidentemente, un entrenador deportivo, alguien que tuviera a lo mejor un fisioterapeuta, alguien que tuviera la capacidad, pues, de aportar otra información sobre esas mediciones físicas, sobre cuál ha sido incluso la trayectoria deportiva de esa persona, niveles de masa muscular, etcétera. Un preparador físico. Efectivamente, ¿no? Pero en cualquier caso, el profesional de la psicología tendría como función trabajar toda esa parte de la motivación, apoyar en esa parte de la motivación, de cuáles son las conductas más favorables que una persona puede desarrollar para conseguir ese objetivo concreto, fomentar esa autoestima que decíamos antes, la confianza en sí mismo, a veces también la flexibilidad, porque decíamos el tema de los plazos a veces es muy importante. Las personas en muchas ocasiones consideramos que si algo no lo hemos logrado en ese plazo que habíamos previsto al inicio, ya nos frustramos. Claro, la tolerancia a la frustración, el saber flexibilizar, a veces no llegar hoy donde tenía previsto llegar no es un fracaso, sino que sencillamente quizá algo no habíamos calculado adecuadamente y en vez de llegar hoy llegaremos la semana que viene, pero llegaremos. Entonces todas esas partes son las que podríamos trabajar desde la psicología. Podemos decir que es una parte en el mundo del deporte que no se tiene demasiado en cuenta, cada vez se está teniendo más la parte mental. Yo creo que sí se tiene bastante en cuenta. Lo que volvemos un poquito a lo que decíamos hace un momento, tal vez el psicólogo o la psicóloga que asesora a un equipo deportivo o que asesora a un deportista de élite no es para nada un personaje conocido, no aparece, no está en los banquillos, por ejemplo, no está al lado del resto de preparadores físicos, entre otras cosas, aunque no vayamos a entrar en mucho detalle, porque las federaciones profesionales a veces no facilitan la acreditación de los profesionales de la psicología, que en algunos casos, anecdóticamente, para estar, por ejemplo, en un banquillo tienen que estar acreditados como utilleros, ¿no? Como anécdota, simplemente lo mencionamos. Entonces, para empezar, pues eso hace que quizá no sean tan visibles, ¿no? Y sobre todo, pues porque es un trabajo de esos, pues de gota a gota, de ir machacando, ir haciendo, pero no es
lo más evidente o lo más explosivo, y porque además, como comentábamos, está en relación con el resto de profesionales que intervienen en la preparación de la disciplina. Y a veces puede tener más importancia resolver una contractura muscular, por ejemplo, una lesión. Parece que eso tiene siempre más visibilidad porque es en una pierna, es en un brazo o es donde sea, mientras que, por ejemplo, una crisis emocional o una crisis de creer en sí mismo es algo que de entrada no es visible. ¿Cuántas veces quizá la gente opina a través de la televisión que tal jugador parece que está triste o parece que no sonríe tanto, que está desmotivado, ¿no? Pero al fin y al cabo son suposiciones, mientras que cualquier otra lesión física los clubes la comunican oficialmente, porque además suelen ser bajas inevitables. Las crisis emocionales o las crisis de confianza normalmente no siempre se comunican oficialmente, y tampoco no siempre suponen la retirada de ese deportista, de ese jugador o esa jugadora de lo que es la actividad concreta. No marca goles porque algo le pasa, pero bueno. Efectivamente. Y supongo que también una pregunta importante es esta es una rama muy específica de la psicología, se supone que requiere un profesional especializado concretamente en el área deportiva, en el mundo de la psicología. Sí, bien, al final la profesión del psicólogo, la psicóloga, sabemos que es una profesión donde no existen especialidades reconocidas como pueda suceder, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, que sabemos que un traumatólogo, un dermatólogo, etcétera, ¿no? Pero los profesionales de la psicología, cuando terminamos nuestros estudios y en función, pues, de preferencias o de situaciones laborales, a veces nos especializamos o conocemos de una manera más profunda algún área de intervención o algún área de trabajo. Insisto, cualquier psicólogo puede ser un apoyo en determinadas cuestiones genéricas, como autoestima, mejora la confianza o motivación, pero cuando hablamos, por ejemplo, de deportistas de élite, de equipos que estén a un determinado nivel, pues lo interesante es que sea un psicólogo que tenga algún tipo de especialidad más o menos reconocida. Hoy en día lo único que funciona, y además es algo voluntario y orientativo, no es obligatorio, hay un organismo que es el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, hay un organismo al cual podemos acudir los profesionales y de alguna manera demostrar nuestra formación y nuestra experiencia en algunas áreas que están definidas. Y eso supone que podamos tener algún tipo de certificado o de acreditación, que, como decía antes, en ningún caso es obligatoria y en ningún caso es un requisito indispensable para ejercer, pero en determinados casos sí que es una manera de saber que hay un determinado número de profesionales que conocen ese área de trabajo de una manera, pues, bastante profunda y que tienen esa trayectoria reconocida. Pues, Catalina, hemos aprendido una parte más de la psicología que no conocíamos, y ya para terminar, desde casa, quien no haya estado en esta situación deportiva, es decir, ¿cuánto influye la mente? ¿Con qué nos podemos quedar para valorar la mente en actividad física? Bueno, pues yo creo que un poco lo que comentábamos antes, que lo que nuestra mente imagina, lo que nuestra mente visualiza que vamos a poder hacer, pues muchas veces a partir de ahí se activan todos los mecanismos. Y sobre todo, no nos quedemos únicamente con la idea de que esta actividad profesional solo se realiza a altos niveles, que por supuesto un psicólogo deportivo puede intervenir desde cualquier deporte base, puede intervenir, por supuesto, con deportistas de alto rendimiento, pero también puede intervenir a ese nivel deportivo de ocio y tiempo libre. A veces hay personas que, aparte de esa maratón que comentabas tú antes, pues les encantaría ser capaces de salir los domingos con un grupo de amigos y poder recorrer 10 kilómetros en bicicleta o 5, y en un momento puntual quizá no se ven capaces de ello. También eso sería susceptible de apoyarse, de asesorarse en un profesional de la psicología. Querer es poder y ayuda tenemos. Efectivamente. Pues con eso nos quedamos, Catalina. Muchas gracias. Gracias.